Gracia y paz, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Qué alegría poder saludarlos y compartir con ustedes el comentario día por día de la lección de la escuela sabática número 4. Dios es apasionado y compasivo. Qué gran mensaje nos espera. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, gracias porque también estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por la fortaleza que nos das en medio de este mundo en el cual siempre atravesamos tormentas y dificultades. Al estudiar tu palabra te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que nos des un corazón humilde, dispuesto a escuchar y a obedecer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Comentario de la lección del día sábado. Texto clave. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Este verso es parte de una sección del libro de Isaías que resalta las promesas de Dios para la restauración de su pueblo en un tiempo de exilio y desolación. Los israelitas se sentían abandonados por Dios. Ante su clamor, el Señor responde con una ilustración conmovedora. Compara su amor y compasión con el amor inquebrantable de una madre hacia su hijo. Aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo, Dios asegura que jamás se olvidará de su pueblo. Este pasaje resalta el carácter tierno y constante de Dios, incluso en medio del dolor y la adversidad. El verbo hebreo que se usa para la palabra se olvidará implica una falta de memoria deliberada o negligente. Al utilizar esta palabra, el texto muestra que, aunque las relaciones humanas pueden fallar, el compromiso de Dios es absolutamente confiable. La pregunta retórica inicial, ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz?, enfatiza la improbabilidad de que una madre abandone a su hijo, pero incluso en el caso extremo de que esto ocurra, Dios declara con fuerza que su amor es superior. La expresión «nunca me olvidaré de ti» está reforzada en los versos siguientes, donde se menciona que Dios ha grabado a su pueblo en las palmas de sus manos. Isaías 49:16. Esto sugiere una relación íntima y permanente que trasciende cualquier limitación humana. Este pasaje revela un aspecto muy importante del carácter de nuestro Dios, su amor apasionado y compasivo. Dios no es un ser distante ni insensible, más bien, su amor es activo, entrañable y lleno de ternura. En contraste con la perspectiva griega antigua, que veía las emociones como una debilidad, la Biblia presenta a Dios como alguien que experimenta emociones, pero puras y santas, siempre basadas en el amor y nunca en el capricho o en el egoísmo. Su compasión no es solamente un sentimiento pasajero, sino un principio eterno que guía sus acciones redentoras. Además, este amor no depende de nuestra fidelidad, es siempre incondicional. La compasión de Dios es un llamado a confiar en su carácter y a recordar que incluso cuando nos sentimos abandonados o indignos, su amor permanece inquebrantable. El texto clave también nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción de Dios. En este mundo, donde las relaciones humanas a menudo fallan, podemos encontrar consuelo y esperanza en el amor perfecto de Dios. Él nos ve con un valor incalculable, incluso cuando nosotros mismos no lo percibimos. Dios nos llama a reflejar su amor compasivo en nuestras relaciones con los demás. Esto implica ser pacientes, bondadosos y generosos, mostrando un amor que no depende de las circunstancias. Además, debemos resistir las mentiras de Satanás que buscan convencernos de que no somos dignos del amor divino.
Isaías 49:15 nos asegura que el amor de Dios es más fuerte que el amor maternal, una de las fuerzas más poderosas que conocemos. Su compasión por nosotros es constante y transformadora. Esta verdad debería llenarnos de esperanza, especialmente en momentos de dificultad. Al confiar en este amor, podemos enfrentar los desafíos de la vida con la seguridad de que no estamos solos. Dios no solo nos ama, sino que nos busca activamente, como lo muestra la parábola del hijo pródigo que estudiamos la semana pasada. Nuestra respuesta debe ser aceptar ese amor, permitir que transforme nuestras vidas y compartirlo con los demás, para que también ellos puedan experimentar la ternura de un Dios que jamás nos olvida y que nunca nos abandona. Comentario de la lección del día domingo. Más que el amor de una madre. Salmo 103:13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Los pasajes que acabamos de leer destacan la relación única entre Dios y su pueblo. En el Salmo 103:13 se establece un paralelo entre la compasión de un padre hacia sus hijos y la compasión de Dios hacia quienes le temen. Isaías 49:15 contrasta el amor de Dios con el amor maternal, mostrando que el amor divino es aún más constante, más grande y más permanente, definitivamente infinito y eterno. Por su parte, Jeremías 31:20 revela la intensidad emocional de Dios al hablar de su pueblo como un hijo amado, por quien siente una compasión profunda incluso en medio de su rebelión. Es decir, Dios ama a su pueblo aunque a veces manifieste rebelión. Estos pasajes fueron escritos en momentos en que Israel estaba enfrentando adversidades, tanto por su desobediencia como por las consecuencias de sus decisiones. Aún así, Dios se muestra como un padre y una madre que nunca abandona a sus hijos, reafirmando su fidelidad y su amor. El término hebreo raham, que se traduce como compasión, proviene de rehem, que significa vientre, subrayando un amor desde las entrañas, un amor protector y sacrificial, como el de una madre hacia su hijo. En Isaías 49:15, el verbo olvidar, shakak, enfatiza la improbabilidad de que una madre abandone a su hijo. Sin embargo, incluso si eso llegara a suceder, Dios promete que nunca va a olvidar a su pueblo. En Jeremías 31:20, la frase «mis entrañas se conmovieron» se traduce desde el hebreo jamá, que significa rugir o retumbar, y esto sugiere que la compasión de Dios es desde el fondo de su alma, desde el fondo de su ser, desde sus entrañas, y es profundo, muy sentido, más allá de lo que los humanos podamos comprender o explicar. Estos pasajes revelan a un Dios que no es indiferente ni distante, sino profundamente involucrado con su creación. Su amor no depende de nuestra fidelidad, aunque se goza con nuestra fidelidad, porque ella nos permitirá caminar de su mano y estar protegidos. Pero su amor es un compromiso inquebrantable, basado en su carácter y en su pacto. Esto no quiere decir que aplauda nuestro pecado o que nos premie cuando caminamos en desobediencia. Si algo es claro en toda la Biblia, es que el pecador que no se arrepiente no podrá ser perdonado.
no porque Dios no lo ame, y no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque el pecador no quiere recibir la salvación. La comparación del amor de Dios con el de un padre o de una madre remarca su naturaleza inclusiva y protectora. Incluso cuando fallamos, su amor permanece constante, ofreciéndonos perdón y restauración mediante su gracia. Además, el uso de un lenguaje tan emocional y visceral para describir a Dios rompe con las nociones de un Dios impersonal o lejano y frío, mostrando que Él entiende y responde a nuestras necesidades de manera íntima y personal. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Estos pasajes nos invitan a confiar en el amor de Dios, especialmente en momentos de desesperación o cuando sentimos que no somos dignos de su atención. Su amor no se basa en nuestro desempeño, sino en su carácter inmutable. Para quienes han tenido relaciones complicadas con sus padres, estas descripciones ofrecen un modelo perfecto de compasión divina. Dios no solamente llena los vacíos emocionales, sino que redefine lo que significa ser amado incondicionalmente. Lo que quiere decir que si tuvimos padres que no fueron atentos o que fueron violentos con nosotros, no debemos creer que así es Dios. Dios es infinitamente superior en amor, en paciencia, en tolerancia, en misericordia para con nosotros. Por otro lado, estos pasajes nos llaman a reflejar el amor y la compasión de Dios en nuestras relaciones con los demás, especialmente con quienes están heridos o han sido marginados. El amor de Dios, más profundo que el de una madre o un padre, es un recordatorio de su naturaleza inmutable y su compromiso eterno con nosotros. Isaías, Jeremías y los Salmos nos invitan a descansar en este amor, sabiendo que, sin importar nuestras fallas, Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos abandonará. Esta verdad transforma vidas, ofreciendo esperanza y consuelo en este mundo tan indiferente, tan frívolo y tan superficial. Al experimentar este amor, estamos llamados a compartirlo, permitiendo que otros también encuentren refugio en el abrazo eterno de nuestro Padre Celestial. Comentario de la lección del día lunes. Amor conmovedor. Oseas 11, 1-9 retrata el tierno amor de Dios por Israel, ilustrado como un padre cariñoso con su hijo. Este pasaje se ubica en un contexto en el que Israel, a pesar de haber experimentado la liberación y cuidados divinos, responde con infidelidad y rebelión. Sin embargo, lejos de rechazar a su pueblo por completo, Dios expresa su dolor y su decisión de no destruirlos, reafirmando su compasión inquebrantable. En el versículo 1, Dios recuerda cómo llamó a Israel desde Egipto. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este verso utiliza un lenguaje que denota una relación íntima, similar a la de un padre y su hijo. El término hebreo ahab, amar, subraya el profundo apego emocional de Dios hacia su pueblo. En los versículos 3 y 4, Dios describe acciones específicas de cuidado paternal: enseñar a caminar, cargar en brazos y atraer con cuerdas de amor. Estas imágenes profundamente emotivas contrastan con la respuesta de Israel, que insiste en rebelarse. El clímax emocional del pasaje se encuentra en el versículo 8, donde Dios pregunta: ¿cómo podría abandonarte, Efraín? La expresión «mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión» utiliza el término hebreo kamar, que implica un profundo malestar emocional, como el de un padre al ver a su hijo sufrir. El amor de Dios no es una emoción pasiva, es activo, es paciente, es redentor. Aunque la justicia exige consecuencias para el pecado, el pasaje destaca que el carácter de Dios se define por su compasión. Su justicia no contradice su amor, más bien lo refuerza.
Dios busca restaurar a su pueblo, no busca destruirlo. Si al final el pueblo es destruido, no es porque Dios lo haya querido destruir. Dios no quiere la muerte del impío. Pero si el pueblo persevera en hacer el mal, Dios lo abandona a su suerte, porque todo lo que el hombre siembra, finalmente, eso es lo que cosecha. Este amor conmovedor también se conecta con el Nuevo Testamento, donde Cristo, como el Hijo amado, encarna este cuidado redentor al rescatar a la humanidad. ¿Qué debemos hacer, querida familia? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios hacia nosotros, incluso en medio de nuestras fallas y rebeliones. Como un padre que no abandona a su hijo, Dios permanece fiel, llamándonos constantemente al arrepentimiento y la restauración. Para los creyentes, este amor debe ser modelo de nuestras relaciones con otros. ¿Cómo podemos reflejar esta compasión inquebrantable hacia quienes nos han fallado? Además, nos desafía a confiar en el amor de Dios en momentos de disciplina, sabiendo que Dios siempre busca nuestro bien supremo. El amor de Dios como un padre que no puede abandonar a su hijo es el corazón de nuestra relación con Él. A través de Oseas 11, 1 al 9, vemos cómo su compasión trasciende nuestras acciones y nuestras fallas. Este amor nos invita a acercarnos a Él con confianza y gratitud, sabiendo que siempre está dispuesto a restaurarnos y abrazarnos, tal como el Padre del Hijo pródigo. Que esta compasión nos impulse a vivir una vida que refleje su amor y su compasión hacia quienes nos rodean. Comentario de la lección del día martes. La compasión de Jesús. Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Los versos que acabamos de leer presentan un retrato de Jesús como el ejemplo perfecto de la compasión divina. Desde su ministerio de sanación hasta su lamento sobre Jerusalén, los evangelios muestran a Cristo respondiendo con ternura a las necesidades humanas. Su compasión no era un mero sentimiento, sino una fuerza que lo impulsaba a actuar. Estos textos también revelan el dolor de Cristo ante la incredulidad de su pueblo y su profundo anhelo de restauración para ellos. En Mateo 9:36, el término griego que se traduce como compadecerse expresa una emoción visceral, comparable al dolor profundo que una madre siente por su hijo. Esta palabra aparece en numerosos relatos de los evangelios, destacando la intensidad del amor de Jesús por la humanidad. En Mateo 14:14 vemos que esta compasión se traduce en acción cuando Jesús sana a los enfermos. En Marcos 1:41, Jesús toca a un leproso, un acto que no solo lo sanó físicamente, sino que también restauró su dignidad social. Esta compasión tangible desafía los estándares culturales de exclusión. Lucas 7:13 muestra a Jesús consolando a una viuda al devolverle a su hijo, un acto de amor puro que ilustra la respuesta inmediata de Cristo ante el sufrimiento. El lamento de Jesús en Mateo 23:37 refleja su tristeza ante la resistencia de Jerusalén a recibir su mensaje de salvación. La referencia a la gallina que protege a sus polluelos recuerda el cuidado protector de Dios, como se describe en Deuteronomio 32:11. El Señor no solo manifestó el amor y la compasión de Dios, Él es la encarnación de estas cualidades.
Su compasión nos enseña que Dios no es solamente un observador distante, sino un Salvador activo que interviene en las necesidades humanas. Además, Jesús es el modelo para la humanidad redimida, mostrando cómo debemos vivir, atentos a las necesidades ajenas, actuando con amor y llevando esperanza a los desamparados. ¿Qué debemos hacer, querida familia? La compasión de Cristo nos desafía a mirar más allá de nuestras propias necesidades personales y a ser sensibles al dolor de quienes nos rodean. Este modelo nos invita a actuar, a atender a los enfermos, consolar a los que sufren y ser agentes de restauración en nuestras comunidades. En este mundo lleno de fragmentación y de división por la indiferencia, los creyentes estamos llamados a reflejar este amor activo. Por ejemplo, al dar tiempo y recursos a causas benéficas, ofrecer apoyo emocional a quienes atraviesan dificultades o involucrarse en ministerios de servicio. La compasión debe ser una marca distintiva de nuestra fe. La vida de Cristo nos muestra que la compasión no es un mero sentimiento, sino un llamado a la acción. Como seguidores de Jesús, somos desafiados a ser sus manos y sus pies, llevando su amor a quienes lo necesitan desesperadamente. Así como Jesús se conmovió por la humanidad, permitamos que su ejemplo transforme nuestros corazones para reflejar ese mismo amor. Que vivamos de manera que otros vean en nosotros el rostro compasivo de nuestro Salvador. Comentario de la lección para el día miércoles. ¿Un Dios celoso? Deuteronomio 4:24 declara que Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. Estas palabras fueron pronunciadas por Moisés, advirtiendo al pueblo sobre el peligro de la idolatría. En el contexto del pacto, el pueblo de Israel debía adorar únicamente a Jehová, pues Él era su único Dios. El celo divino aquí se presenta como una reacción justa ante cualquier traición espiritual que rompa la relación exclusiva de amor entre Dios e Israel. En el Nuevo Testamento, Pablo emplea la misma idea en 2 Corintios 11:2 al describir su celo de Dios hacia los creyentes de Corinto, comparándolos con una novia que debe mantenerse pura para su esposo. Este uso resalta que el celo divino es un reflejo de amor profundo y protector. El término hebreo que se traduce como celoso no implica inseguridad, no implica envidia, como ocurre con los celos humanos. Más bien describe la pasión intensa y legítima de Dios por proteger la exclusividad de su relación con su pueblo. En la cultura del Antiguo Testamento, la idolatría se entendía como adulterio espiritual. Así lo afirma Oseas 2:19-20. En 2 Corintios 11:2, Pablo usa el término griego celos para expresar el mismo concepto. Este celo no surge de un sentimiento posesivo, sino de un deseo santo de mantener la fidelidad y la pureza en la relación entre los creyentes y su Dios. Dios se describe como celoso porque su amor es apasionado, es exclusivo y es protector. Así como un esposo o esposa espera fidelidad en el matrimonio, Dios espera la lealtad total de su pueblo. Este celo no tiene las connotaciones negativas de los celos humanos, que suelen estar relacionados con la envidia o el egoísmo. Por el contrario, el celo divino refleja un amor puro y una preocupación sincera por el bienestar espiritual de su pueblo. El celo de Dios también muestra su compromiso con la justicia. Cuando su pueblo se desvía hacia la idolatría, no solo rompe su relación con Dios, sino que también se pone en peligro al alejarse de la fuente de la bendición y de la vida. Aplicaciones prácticas para el creyente. La comprensión del celo divino nos invita a evaluar nuestra fidelidad a Dios. Hay ídolos modernos, por ejemplo, el dinero, el poder, el deseo de fama, las malas relaciones, que compiten con nuestra lealtad con Dios. Además, podemos aprender a reflejar este tipo de celo positivo
en nuestras relaciones humanas. Esto significa proteger y cuidar las relaciones con integridad, amor y respeto, evitando actitudes controladoras o posesivas. El celo divino también nos inspira a ser guardianes del bienestar espiritual de nuestra comunidad, ayudando a otros a mantenerse fieles a Dios. El celo de Dios no es una debilidad, sino una manifestación de su amor puro y eterno. Él desea que nuestra relación con Él sea exclusiva y sincera, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Esta verdad debe llenarnos de gratitud y movernos a responderle con la misma lealtad y pasión. Así, al confiar en su amor protector, podemos experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Dios celoso y compasivo. Comentario de la lección del día jueves: compasivo y apasionado. El capítulo 13 de Primera de Corintios se sitúa en un contexto donde Pablo corrige los malos entendidos sobre los dones espirituales y la unidad de la Iglesia. Después de explicar la importancia y diversidad de los dones en el capítulo 12, Pablo declara que sin amor ningún don tiene valor. Este capítulo no solo define el amor cristiano, sino que lo eleva como la virtud más esencial y eterna, superior incluso a la fe y a la esperanza. En el griego original, Pablo utiliza el término ágape para describir el amor. Este amor no es emocional o condicional, sino un compromiso intencional y sacrificial hacia el bienestar de los demás. Las características enumeradas, paciencia, bondad, humildad, desinterés, entre otras, reflejan el carácter de Dios. El verbo griego que se traduce como todo lo sufre, literalmente significa cubrir o proteger. Este amor no solo soporta adversidades, sino que también busca proteger al otro. Los verbos griegos que se traducen como cree, espera y soporta subrayan un amor que confía, espera lo mejor y persiste frente a los desafíos. El amor descrito en 1 Corintios 13 es un reflejo del carácter divino, especialmente evidente en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su compasión y pasión por la humanidad, demuestra cada una de estas cualidades. Por ejemplo, la paciencia de Dios se ve en su persistencia con un pueblo rebelde, 2 de Pedro 3:9, y su bondad en la provisión de la salvación, Romanos 5:8. Este amor es más que una virtud humana, es fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Solo por medio de la gracia divina y la transformación espiritual podemos amar de esta manera. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. El llamado de Pablo no es simplemente a admirar el amor de Dios, sino a reflejarlo en nuestras relaciones cotidianas. Este amor cultiva la unidad. Al ser pacientes y bondadosos, podemos evitar conflictos y promover la reconciliación. El amor de Dios nos impulsa a morir al egoísmo y al orgullo, desarrollando una vida centrada en Dios y en los demás. Este amor impacta al mundo. Mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean es un testimonio poderoso del Evangelio práctico. Para vivir este amor, debemos permanecer en Cristo, Juan 15:5, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y renueve nuestra mente. El amor compasivo y apasionado de Dios no es solamente un atributo divino, sino también un mandato para sus hijos. Cuando experimentamos y reflejamos este amor, nos acercamos más a la imagen de Cristo y cumplimos su propósito en nosotros. Al entregar nuestro corazón a Dios, permitimos que su Espíritu derrame su amor en nuestras vidas, convirtiéndonos en canales de bendición para otros. Este amor nos impulsa a adorar a Dios con gratitud y a servir a los demás con humildad, reflejando así el carácter divino en un mundo necesitado de compasión y esperanza. Comentario de la lección para el día viernes. Para estudiar y meditar. El Sermón del Monte
donde se encuentran las bienaventuranzas, fue pronunciado en un momento clave del ministerio de Jesús. Este discurso establece los principios del reino de Dios, contrastando con las expectativas terrenales y religiosas de la época. Jesús subió a un monte, adoptando la postura de un maestro rabínico, y presentó un mensaje que transformaría las nociones comunes sobre la bendición, la justicia y el propósito de la vida cristiana. La palabra griega para bienaventurados indica una felicidad profunda que está arraigada en una relación correcta con Dios, más allá de las circunstancias externas. Cada bienaventuranza sigue una estructura específica, una condición, como por ejemplo ser pobre en espíritu, y una promesa, como poseer el reino de los cielos. El término pobres en espíritu se refiere a quienes reconocen su total dependencia de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia expresan un deseo ferviente de conformarse a la voluntad divina. Finalmente, los pacificadores reflejan el carácter reconciliador de Cristo, buscando restaurar relaciones y promover la paz. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter de quienes pertenecen al reino de Dios. No son ideales inalcanzables, sino una manifestación del poder transformador de Cristo en la vida de sus seguidores. Jesús redefine lo que significa ser bendecido, centrándose en la relación con Dios y no en las riquezas, el poder o la aprobación humana. Estas cualidades revelan el corazón de Dios, un Padre que se complace en consolar, proveer y bendecir abundantemente a sus hijos. También remarcan la gracia de Dios, ya que la verdadera felicidad no se basa en el mérito humano, sino en el favor inmerecido que Él concede a los humildes y contritos de corazón. Isaías 57:15. ¿Qué debemos hacer? Reconocer nuestra necesidad de Dios. Ser pobres en espíritu implica admitir que no tenemos nada que ofrecer a Dios y depender completamente de su gracia. Buscar justicia activamente. La justicia no es una cualidad personal, sino un compromiso con la verdad, la misericordia y el bien común. Vivir como pacificadores. Este mundo está lleno de peleas, de pleitos, de conflictos. Por eso los seguidores de Cristo están llamados a ser agentes de reconciliación, reflejando el amor de Dios en sus palabras y acciones. Afrontar la persecución con gozo. Jesús asegura que quienes son perseguidos por su causa son bendecidos, recordándonos que nuestras luchas no son eternas, son pasajeras, pero que la bendición que hay detrás de cada una de esas luchas es eterna y es maravillosa. Las bienaventuranzas son más que una lista de cualidades, son un llamado radical a vivir conforme a los valores del reino de Dios. Este camino puede parecer contracultural, puede parecer que vamos contracorriente, pero lleva a una bendición eterna y a una comunión íntima con el Padre Celestial. Oh mis hermanos y mis hermanas, Jesús no solo nos invita a vivir las bienaventuranzas, Él mismo las personifica. Por medio de su ejemplo, nos muestra cómo depender completamente de Dios, buscar justicia y extender misericordia. Si permanecemos en Él, podemos experimentar el gozo pleno de ser llamados hijos de Dios y compartir su amor transformador con el mundo. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias porque también eres nuestro Dios. Qué gozo y qué paz sentimos al estudiar tu palabra y recibir tu bendición. Abrimos nuestro corazón para que tú lo llenes con la presencia de tu Espíritu Santo. Saca de nosotros todo orgullo, toda vanidad, todo pecado. Fortalécenos cada día más para contemplarte y depender enteramente de ti. Bendice, Padre, a las personas que están clamando por salud espiritual y salud física.
Bendícelos con abundante sanidad por tu perfecta voluntad. Bendice también a los que claman por trabajo, a los que claman para que su hogar sea restaurado, a los que claman para tener un compañero o una compañera con tu bendición. Gracias porque respondes a nuestras peticiones. Oramos por nuestros hijos y por nuestras hijas, para que sean protegidas de tanta tentación que hay en este mundo, de tanta esclavitud espiritual que hay en este mundo. Libértalos, purifícalos y sálvalos, Señor, por favor. Gracias porque eres un Dios compasivo y apasionado para hacer el bien y salvar a tu creación. Terminamos esta oración, pero queremos permanecer siempre en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y mis hermanas, si este mensaje ha sido de bendición para vuestras vidas, los invito a compartirlo con otras personas, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Recuerden que ustedes son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.